corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos a un estudio más de Shabbat, de inicio de Shabbat. Continuando con el estudio del libro de Samuel, de la historia relacionada con el rey Saúl, que estamos en esa historia y qué acontece con este rey. Así que bueno,
Antes de iniciar, como siempre, les invitamos a que se paren este día de reposo, a que compartan con sus familias, con sus hijos, con sus esposas y esposos, con su familia y hagan de este día un día especial. Ese es un principio grande que a la gente de pronto se cansa de oír, pero que hemos descubierto como abrirle las puertas a la voluntad del Señor. Y no en sí por lo que, pues por obedecer o por apartar un día como tal, sino por separar, por dedicar nuestros momentos, nuestro tiempo al Señor. Y cuando le damos valor a eso, creo que todo tiene un sentido mayor y la bendición del Señor se manifiesta. Cuando uno tiene familia, ¿cierto? Cuando uno tiene una pareja, yo creo que una de las cosas que más puede valorar esa pareja de uno es la dedicación del tiempo, más que de recursos, más que de, de palabras, no sé. Lo que se desea en una relación siempre es tener un poco del tiempo de la otra persona. Con el Señor, pues está este día de Shabbat. Y si valorásemos el, ese mandamiento especial, dedicándolo al Señor, sería una gran muestra de amor. Y se debe hacer de una manera voluntaria y constante. Así que esa es una invitación para que inicien este día compartiendo con nosotros, separando el tiempo no solamente para escuchar un mensaje de la escritura, sino para meditar en sus propios caminos y descansar finalmente, descansar en el Señor. Así que descansemos hoy, iniciando este día con un estudio que hemos titulado Obedecer es mejor que los sacrificios. Un pasaje que se encuentra en el capítulo 15 del libro de Samuel, pero estaremos estudiando desde el 13, 14 y 15. Trataremos de hacer estos 3 capítulos que hablan de Saúl. De Saúl en relación a su obediencia. Y vamos a ver ¿será que a Saúl le fue bien en obediencia o fue reprobado? ¿Cuánto se sacó? ¿Qué nota tuvo ese muchacho? Y para que lo meditemos. Porque esta enseñanza, o en particular, este verso, ¿no? Obedecer es mejor que los sacrificios. Es una gran concluyente, es un texto muy importante. Es el título, pues, de prácticamente la escritura. Puede ser uno de sus títulos. Y es entender qué es lo que le agrada al Señor y qué vale la pena. Eso es lo que a una persona sabia pues le dará mejores días, ¿no? Así que vamos a comprender esto porque puede ser la conclusión incluso del libro de Samuel, del libro de Jueces. Y como les digo, de toda la escritura puede ser esta conclusión, que obedecer es mejor que los sacrificios. Vamos entonces a divisarlo el día de hoy. No olviden darle un like a este video, compartirlo, suscribirse y valorar no solamente pues más allá del esfuerzo que nosotros ponemos en estas enseñanzas, es valorar que el Altísimo hace llegar estos mensajes a sus hogares o a sus vidas. Así que compártanlo. Y no olviden dejar sus comentarios, inquietudes o cualquier mensaje que estaremos muy felices de poderlo responder. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en el día de Shabbat, en este día, porque nos acercas delante de ti. Te agradezco por mi familia, todos los que oyen este mensaje y se esfuerzan por hacer tu voluntad. Esos son mi familia. Guárdalos, Padre, acércalos hacia ti y permítenos a todos tener reposo en tu nombre, Señor. Bendito eres, en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, capítulo 13 dice de 1 Samuel. Había ya reinado Saúl 1 año. Cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán, en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Bueno, lo último que se estudió, pues prácticamente es la elección de Saúl, ¿no?
O sea, es un rey joven, no solamente en su edad, sino en su elección. Han pasado 1 o 2 años, como se menciona ahí, de su elección, cuando fue proclamado como rey, y luego va a una batalla con los amonitas, y vemos un discurso de Samuel, que fue lo que se vio la semana pasada, que les invitamos a que vean, revisen ese último estudio. Y viene esta guerra contra los filisteos. Entonces, dice, han pasado 2 años y hay 2000 soldados con Saúl y 1000 soldados con Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl. Entonces estaban cada uno en un lugar diferente. Uno estaba en Betel, en Micmas, y el otro estaba en Gabaa. Listo. Hasta ahí solamente un asunto contextual. Dice en el versículo 3, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos, y por todo el país, perdón, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces, ¿qué pasó con Jonatán? Que se fue a atacar a una guarnición filistea. ¿Qué es esto? Pues un grupo de enemigos. Eran sus enemigos por varias razones. La principal de ellas es que la disputa del territorio. Por otro lado estaba el asunto de lo que hacían los filisteos en ese territorio. Que no solamente era, pues, digamos que tratar de vivir allí, sino que también se mencionan cosas como los asaltos, ¿no? Es decir, se entraban a lugares israelitas y les quitaban sus cosas. Normal. Un asunto de seguridad, pero también de disputa de tierras. El caso es que Jonatán vaya a atacar una guarnición filistea. Pero esto no se, como es de esperarse, pues no se sintió bien para los filisteos y se empieza a hablar de una guerra. Así que Saúl convoca a todo Israel y le dice, apóyennos en esto. Se reúne el pueblo en Gilgal. 5. Los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros y 6.000 hombres de a caballo, y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea, la verdad es que se reunió muchísimo pueblo filisteo. No solamente hablar de 30.000 carros. Es demasiado, ¿no? Es hablar de 30.000 solamente en los que tienen como digamos la mejor estructura, que son los que andaban en carros, 6.000 hombres a caballo y el resto, los que iban de a pie, numerosos, ni se cuentan. La verdad es que fue una contienda inmensa, bastante grande, pues como todas las que se daban en esa época y como las que se dan en cualquier época de guerra. Pero vemos que no se quedó, no se olvidó ni se pasó por alto lo que hizo Jonatán. Inmediatamente se convoca a una guerra. Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Pues lo que hizo Jonatán despertó una guerra de la cual no estaban listos, ¿no? Porque ¿cómo es que se llama? Saúl y con los que estaban con él pues se intimidaron y la posición geográfica no les ayudaba. Lo que empezaron a hacer fue a esconderse. 8. Él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Bien, hasta aquí entonces. Se alistan para la guerra. Saúl no hace nada, no sabe qué hacer. Pues su determinación era, voy a esperar a que baje, a que descienda Samuel. ¿De qué esperaba Samuel? ¿Alguien sabe por qué esperaba Samuel? Porque dice ahí, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero ¿por qué dice que 7 días? O sea, ¿dónde dice, o cuando hemos leído algo, o no sé, de que Samuel había dicho que bajaría en 7 días? Cuando Samuel, llama a Saúl para escogerlo como rey,
cuando, cuando antes de que se lo presentase al pueblo, él le da unas señales, le dice que unas señales le iban a acompañar y de acuerdo a esas señales, él sabría si el Señor estaba con él o no. Vamos a ir al capítulo 10, por favor. Leamos desde el versículo 1 del 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Yahweh por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encima de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben al Señor en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y un tercero una vasija de vino. Los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de la mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Delante de ellos salterio, pandero, flautas y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Yahweh está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Listo? Entonces le da una señal y le dice: espera estas señales porque van a demostrar que tú has sido ungido como rey, y que el Señor está contigo. Pero él le dice: luego irás hasta Gilgal y yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera allí 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Había una instrucción hace cuánto tiempo atrás, 2 años. Esta señal Samuel se la da a Saúl 2 años atrás. Le dice: cuando vayas hasta Gilgal, espérame a que yo llegue. Así que por eso él dice que en el versículo 8 él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dado. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo desertaba. Entonces, ¿por qué estaba Saúl en Gilgal? Quizás estaba esperando esta confirmación y este momento especial con Samuel, porque bien vimos en el capítulo de la semana, del último estudio, que Samuel demuestra una vez más la molestia de que el pueblo hubiese desechado al Señor en su manera de actuar, ¿no? Y como Samuel había siendo un buen juez, un buen líder, fue menospreciado y el pueblo escogió o prefirió escoger a alguien de quien no se sabía qué esperar. Así que quizás para Saúl fuera importante que ese momento particular del que le había hablado Samuel pues se aconteciera, ¿no? Pero pasa en pleno momento de guerra. Y es que Saúl no sabía, para este momento de guerra no sabía qué hacer. Así que espera Saúl 7 días. ¿Ah? Sí, Saúl era inexperto y bastante improvisaba mucho en lo que hacía. Así que espera ya Samuel 7 días y dice que el pueblo desertaba. Entonces, ¿qué le empezó a pasar a Saúl? Se empezó a llenar de preocupación. ¿Por qué? Porque sus soldados empezaron a devolverse, a desertar, ¿no? La causa se estaba perdiendo en su mente. Así que el que dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Entonces, ¿qué hizo este? Que como no llegaba Samuel, a él le entró el afán. ¿Y qué hizo? Pues fue y buscó los holocaustos
y presentó él mismo los holocaustos y ofrendas de paz. ¿Qué pasa con eso que hizo Saúl? ¿Qué pensamos sobre eso? El problema es que ya tenía una instrucción atrás, ¿no? ¿Cuál fue la instrucción? Espera allí 7 días, yo descenderé para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo vaya y te diga qué tienes que hacer. Entonces, empieza a notarse un comportamiento de Saúl que va a ser su desgracia. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es ese perfil, no sé, psicológico de Saúl que lo hace pues cometer sus errores? Que se aceleraba. Que él era muy propositivo, pero sus propuestas siempre evadían la obediencia que el Señor le había solicitado. Él tenía otras ideas que para muchos pueden ser incluso aceptables, ¿no? Pues si él necesitaba la voluntad del Señor y no llegaba a Saúl, pues qué culpa, Samuel, pues qué culpa, ¿no? Porque, o sea, y si él tenía afán y quería la salvación del pueblo, pues él lo hizo. Es que el punto era ese. Es que lo mueve a uno a actuar como uno actúa, ¿no? Porque en este caso, él se afanó y no esperó a Samuel para presentar la ofrenda de sacrificio de paz. El caso es que cuando llega Samuel, dice aquí que venía Samuel. Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Yahweh. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces, respuesta, cuando Samuel dice: ¿qué pasó? ¿Por qué huele a carne? ¿Qué es esa humareda que está ahí? Le dice: el pueblo desertaba, tú no venías, me entró el afán. Los filisteos están aquí nomás en Micmas, ahí donde está Jonatán. Así que ellos pueden bajar contra mí en cualquier momento, dijo él. Y yo no he pedido el favor del Señor. Implorar el favor del Señor, él se refiere a esto, al acto de las ofrendas y sacrificios. Se hacía, dice ahí, ofrendas de paz. Era una manera de acercarse al Señor y buscar su voluntad. En ese propósito se hacían las ofrendas de paz. Y dice: yo no lo he podido hacer hasta el momento, así que me esforcé y ofrecí holocausto. Me esforcé y ofrecí un holocausto. ¿En qué se debía haber esforzado Saúl? En esperar, en obedecer. Ahí es donde empezamos a ver, nos esforzamos tanto en esta vida por muchas cosas de las cuales luego nos sentimos agotados. Y también sentimos que eso nos justifica, diciendo: pero es que yo hice, ¿no? Como un asunto de aprobación. Pero muchas de esas cosas que hacemos y en las que nos esforzamos no son las cosas en las que deberíamos esforzarnos. Así que se convierte en una pérdida de tiempo y en algo que nos señala. Es muy importante aprender a escuchar, ¿no? Shema, oír. Aprender a obedecer. La obediencia se puede lograr cuando se escucha bien. De lo contrario es difícil. Es muy difícil. Cuando uno no presta atención, obedece mal, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo, porque yo generalmente no pongo mucho cuidado cuando me hablan. Eso me pasa mucho. O no sé, soy muy embolatado, vivo en las nubes, como dicen por ahí, disperso. Entonces me piden cualquier favor, X, mi esposa, mi mamá, quien sea. Me dicen, no sé, me dice mi esposa, ¿no? Cuando va a salir o algo, me dice: ponle cuidado al arroz que se está secando, por favor le bajas y apagas la lavadora. Una cosa así. Pasa que muchas veces llega ella y yo no le echo. No porque no haya querido hacerlo, no me acuerdo, no le puse cuidado. O hice solo la mitad y dije: voy a tener presente que tengo que apagar el arroz. Fui y lo apagué, pero se me olvidó la lavadora. O no era bajarle al arroz sino subirle, etcétera.
y terminó pues quedándole mal a mi esposa en ese sentido. ¿Y cuál fue la culpa? Pues de no poner cuidado, de no escuchar. Así que em, las instrucciones que se dan deben ser oídas. Toda la instrucción que el Señor da debe ser oída. ¿Y qué va a garantizar el agrado del Señor? Pues que sea bien oída esa palabra y que sea bien ejecutada, ¿no? Bien obedecida. Para un papá molesta mucho cuando da instrucciones y sus hijos no ponen cuidado, no las acatan, no las obedecen o las hacen a medias. Pues para el Señor es igual, ¿no? Así que de Saúl él se esforzaba, quizás sí, pero no en hacer la voluntad del Señor. Él se esforzaba en vencer, en ganar, en salir al otro lado, pero en lo que él creía que eso significaba, o en la manera que él creía que debía ser. Él no se esforzó en hacer la voluntad del Señor. No se esforzó realmente. Es como cuando uno tiene una misión, ¿no? No sé. Por ejemplo, reparar algo. Tiene uno, se daño X cosa. Y uno dice, voy a arreglar esa licuadora que no me está prendiendo, ¿no? Y uno dice, pero están todos los videos de YouTube, todos, cómo reparar la licuadora. Y uno dice, ¿veo el video o la hago? Pues eso no debe ser tan difícil. Y va y la empieza a abrir y cuando ya después no le encajan las cosas. Y esta pieza, creo que esta era la que fallaba, porque está sobrando. ¿No? ¿No era mejor haber visto, tomarse el tiempo de ver el video y estudiarlo un poco? De repente eso le pasaba a Saúl. Él tenía la buena intención, quizás. Sí, de ser un buen rey. O sí, de ganar las guerras. Y sí, de lo que sea. Pero no de acuerdo a lo que el Señor, quien sería el instructor, diría, sino de acuerdo a lo que él pensaba que sería lo mejor. Así que cuando el pueblo se le empieza a ir, él no hizo lo que fuera mejor, y es esperar en la voluntad del Señor, como el Señor le había indicado, sino fue afanarse y hacer todo lo contrario. Y era ofrecer un sacrificio que no le correspondía a él. Un sacrificio que no le correspondía. Y pasar por alto la instrucción que Samuel le dijo, yo te instruiré cuando vaya allá. Así que si él pensaba que al ofrecer un sacrificio ya el Señor estaba agradado con él y le iba a decir cómo ganar la guerra, pues todo lo contrario había hecho era que se separara de él, que volteara su rostro. Entonces, él le dice esto a Samuel, ¿no? Me esforcé en ofrecer un sacrificio. Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Yahweh tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Yahweh hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Cometió un pecado grave. ¿Por qué? Porque aquí es donde uno se pone a pensar qué volumen de pecados nos pueden separar, cuál es el límite, qué es lo que nos condena delante del Señor, ¿qué es? ¿Será que hay un volumen para eso? ¿Será que a partir de cuántos pecados pues ya no hay, no sé, salvación? ¿A partir de cuántos pecados pasa una u otra cosa? Porque diríamos que Saúl tampoco es que le haya embarrado mucho, ¿no? Acaba de empezar y ya Samuel le está diciendo, no, mi hijo, usted no sirve para esto. Y ya el Señor lo va a desechar porque usted no hizo su voluntad. Pensaríamos que el Señor es un poquito intransigente, ¿no? Como, uy, pero qué falta de paciencia. Pero vamos a ver si es que será que Samuel se la tenía dedicada a Saúl o es que habían más razones para ello. Por ahora, Saúl intentó hacer lo que creyó que era más conveniente, pero Samuel dice, hiciste locamente y esto te ha costado que el Señor no te confirme para siempre como rey. Es decir, esto que hiciste ha jugado tu descendencia. Es decir, tus hijos no serán reyes de Israel. Tus hijos no van a ser reyes. De lo contrario, si hubieses obedecido,
pues eres el indicado, habrías sido el indicado para ser rey de Israel. El Señor te habría confirmado a ti y a tu descendencia porque le escogiste a él y su voluntad. 14. Ahora tu reino no será duradero. Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Entonces como dice ahí, no guardaste lo que el Señor te ordenó. Guardar, esta palabra que está aquí como guardar es la misma Shema. No has oído, no escuchaste, no obedeciste lo que el Señor te ordenó. Así que el Señor ha buscado otro que sí lo haga. La elección de un ungido, de un rey, no era simplemente otorgarle a un hombre todo el beneficio de la nación, ¿no? Ser el mandamás. No, se trataba de alguien que pudiese mostrar al Señor mismo en su mandato. Este tenía como propósito ser designado como un portador, pues, de la presencia del Señor para mostrarla hacia el pueblo. Como Samuel fue, como un Moisés, como Yeshua, hombres que tenían que mostrar en su faz lo que era el Señor. Samuel no podía mostrar, Saúl no podía mostrar esto. Saúl, se había preferido a la primera por temor, por miedo, tomar sus propias decisiones o su propia voluntad contrario a lo que el Señor había dicho. Así que Samuel le dice de una vez: no sirves para rey. Habrá alguien que tenga el corazón del Señor conforme a su corazón, alguien que piense hacer su voluntad. A este el Señor designará por príncipe. Se levantó Samuel, subió a Gilgal, a Gabaa de Benjamín, y Saúl con toda la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. 600 hombres, imagínense, de 2000. De 2000, ya se habían ido 1400, quedaban 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín. No, entonces aquí se cuentan, es de los 3000, ¿no? Porque dice que ya estaba con Jonatán. De 3000 quedaban 600. Pero los filisteos habían acampado en Micmas. Salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro marchaba hacia Bet-Orón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno a la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas, para componer las aguijadas. Así aconteció en el día de la batalla que no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Entonces, tras del hecho de que se había renunciado a una gran parte, de que Samuel le dijo: el Señor no está contigo, van a alistarse para la guerra los pocos que habían, y ni siquiera las armas afiladas las tenían, porque el conflicto con los filisteos no les permitía hacer esta labor sencilla de haberlas afilado. Ellos no poseían quizás, no sé, la tecnología o la técnica o no sé qué fuera, pero las mandaban a afilar con los pueblos filisteos. Luego de este problema pues se cortó todo tipo de relación con ellos y se quedaron con sus herramientas, pues no estaban al nivel de una guerra. ¿Sí? No estaban listos para la guerra. Así que yo creo que el miedo de Saúl crecía, ¿no? ¿Quién podrá defendernos? Porque las cosas estaban bien complicadas. 30.000 y creciendo de los filisteos versus 600 y menguando. Capítulo 14.
Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven, pasemos la guarnición de los filisteos que están del otro lado. Y no lo hizo saber a su padre. Saúl se hallaba en el extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod. Bueno, recordar que Samuel no era sumo sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote era pues un descendiente de Eli. Eh, este y aquí se menciona de él porque pues no solamente para decir quién era el sumo sacerdote de la época, sino también lo que va a acontecer aquí, pues tiene propósito, tiene sentido hablar de él. El caso es que vamos a recordar qué pasa con esta historia, porque este sería, a ver, dice Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod. Este Icabod sería nieto de Eli. Cuando Eli muere, su hijo Finés, la esposa de Finés, está embarazada y tiene un hijo cuando muere, que se llamó Icabod, que si recordamos lo que esto significaba era, ¿no?, que la gloria del Señor había sido quitada por la muerte de Eli y sus hijos. En un solo instante pasaron una calamidad terrible, pero queda este hijo y otro hijo de Finés, porque dice que Icabod era hermano de Ahitob y Ahías era hijo de Ahitob. Es decir, que Ahías, el sumo sacerdote que está aquí, sería bisnieto de Eli. Listo, ya tenemos más o menos el panorama. Ahías, bisnieto de Eli. ¿Eli quién era? Pues el sumo sacerdote, o el sacerdote que estaba en la época que nace Samuel, y es el que lo cuida y el que lo instruye y el que lo apadrina en su infancia, y razón por la cual Samuel crece en el temor del Señor. Hay algo importante sobre este Ahías, y es que el Señor le había dicho a Eli que cortaría, ¿cierto?, o le quitaría el sacerdocio de su descendencia. La pregunta es por qué Ahías sigue sirviendo. Bueno, pero la historia nos mencionará aquí cerquita que ya estaba terminándose ese ciclo con ellos, ¿no? ¿Quién era hermano de Finés? Perdón. Hijo de Icabod era este Ahitob. No, aquí tuve como un relación este Finés con otro Finés. Bueno, el caso es que dice: sacerdote del Señor de Silo llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Este era el sumo sacerdote, pues llevaba puesto el efod, ¿cierto? Pero entonces se iban a reunir allí, en Silo. Entonces, una cuestión aquí, un dato rápido. Ahí, en ese lugar de Silo, es donde estaba ubicado, pues, lo que fuera el lugar de culto. Era el lugar designado de ese momento, ¿no? Y es donde estaban ellos reunidos, ahí cerca, en Gilgal, en Silo, en esa zona, ¿no? En Gabaa. Y por eso dice Samuel: descenderé a ofrecer el sacrificio, porque era ahí donde se ofrecían ese tipo de sacrificios. Lo más probable es que ahí estuviera el tabernáculo y estuviese el altar de sacrificio como tal. Así que llevaba el efod y no sabían que Jonatán se había ido. Entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro de otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. Es decir, ese estaba en medio del campamento de los filisteos y el pueblo en Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Yahweh por nosotros, pues no es difícil para Yahweh salvar con muchos o con pocos. Esta frase de Jonatán, ¿se acuerda dónde más la hemos oído? ¿Dónde más se ha oído sí, se han oído esa frase en otro lugar? Para el Señor no es imposible, no es difícil salvar con pocos o con muchos. ¿Cómo? ¿Quién más dijo eso?
pues aquí no hay cita, no hay, ¿cómo se llama? Concordancia. Yo recuerdo por lo menos 2 o 3 veces en el libro de Macabeos. En el libro de Macabeos paré unos 2 o 3 veces. En el resto de la escritura no estoy seguro, porque aquí no me muestra, quizás me habría mostrado una concordancia de pronto. Chequese ahí por YouTube, compita, donde más se cita algo como eso. Pero, pero es un pasaje muy importante, porque a diferencia de Saúl, Jonatán pensaba que el Señor podría salvarles sin importar el número. Saúl estaba escandalizado, estaba atormentado por pensar de que ya no tenía suficiente gente para enfrentar a los filisteos. Un corazón diferente entre el uno y el otro, ¿no? Este era un líder que estaba dispuesto a ir a la guerra porque sabía que vencería si el Señor estaba con ellos. En cambio el otro seguía, quién sabe por cuánto tiempo, escondido, sin saber qué hacer realmente. Este dijo, bueno, pues vamos con el paje de armas y dijo, no se necesitan muchos para vencer. Y fueron 2 personas nomás. Su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Este le dice, lo que diga mi rey. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar. Si no, subiremos a ellos. Mas si no dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos. Porque Yahweh los ha entregado en nuestra mano, y esto será por señal. Entonces, este dice, bueno, nos vamos a presentar delante de ellos normal. Y si ellos nos dicen, quédense ahí que nosotros vamos a ir a la guerra contra ustedes, entenderemos y nos quedaremos aquí hasta que bajen los filisteos. Pero si ellos nos retan y nos dicen que subamos a pelear, entenderemos que el Señor nos los ha entregado. Es una señal que no sé quién esté dispuesto a poner una señal de este. Este estaba que se peleaba. Este estaba dispuesto a ir a toda costa. Y tenía... Era un tipo valiente, ¿no? Muy aventado quizás. Pero la clave está en la frase, ¿no? Que él haya dicho. Él dice, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Yahweh por nosotros, pues no es difícil para Yahweh salvar con muchos o con pocos. Esa frase es súper clave porque es la razón de que Jonatán hubiese ido hasta allá, ¿no? Y es que no tenía temor, dado que él esperaba que el Señor le correspondiese. Si nos dijeran así, versículo 9, versículo 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos, que salen de las cuevas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán en su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Y dijeron, venga le digo. Venga le digo. Entendieron que esta era la señal. Ir hasta allá. Era la señal de que el Señor haría algo. De que haría algo por ellos, ¿no? Y los hombres de la guarnición, en el versículo 13, subió Jonatán trepando con su mano y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante. No, perdón, me falta un pedacito del 12. Entonces le dijeron, suban y les haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Yahweh los ha entregado en manos de Israel. Subió Jonatán trepando con sus manos, sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas, que iba tras él, los mataba. Fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Entonces empieza a subir Jonatán esta división. Recordemos que está Micmas, aquí está el monte, ese monte que se menciona acá, y a este lado está Gabaa. Entonces estaban separados por este monte que se menciona ahí. Jonatán lo trepa, que es donde estaban aquellos soldados. O sea, no estaba todo el ejército, pero sí ven algunos soldados ahí de los filisteos. Y a mientras iban subiendo, los iban matando uno a uno. La ubicación, digamos que la estrategia de era que por la manera en que, por la geografía,
era imposible de que les atacaran de a muchos. Era una pelea de uno a uno. Se iban subiendo y en cada lugar donde había uno, pues ahí se daban, digamos que a mano limpia. El que caía lo remataba el paje de armas. Mató como a 20 personas, ¿cierto? Y esto ya despertó el pánico en el campamento. Pues que solo dos hombres hayan matado a 20 personas así de un momento a otro. Y además dice que tembló la tierra. Entonces como que se confirmó que esto era un presagio, ¿no? Es un presagio de que algo malo se venía para los filisteos. Les dijeron, esto no es normal. Y hubo pues gran consternación. Los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa que Benjamín de Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces, ¿qué dijo Saúl? Bueno, está pasando algo ya, hay como un alboroto. ¿Será que algunos de nosotros no están por allá? ¿Qué pasó? Se dan cuenta que sí, en efecto falta Jonatán, su hijo, y el paje de armas, que eso era como el escudero, ¿no? Pancho y Pancho Villa y ¿cómo se llama? Y el Don Quijote. Sancho Panza. ¿Quién era Pancho Villa? Mi mamá dijo Villa y yo no le seguí la cuerda. Pancho Villa no, Sancho Panza y el Quijote de la Mancha, ¿no? Don Quijote de la Mancha. El caso es que entonces el que dice, pues Saúl ya estaba pensando, toca atacarlos, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues traigan el arca. Solución, traer el arca. ¿Dónde estaba el arca? Ahí dice que estaba en Israel. ¿Dónde estaba el arca? El arca. ¿No se acuerdan qué pasó con el arca? El arca se quedó en una tierra. El arca no la pudieron rescatar porque mataba a todo mundo. Y tampoco se la llevaron. Es hasta cuando llegue David que va a tratar de tomar el arca y lo hace en 2 intentos. Que es cuando muere Usa. Así que Saúl ya estaba desesperado. Él dice, pues traigan el arca. Como sea, tráiganla. Y dice que mientras hablaba, el alboroto crecía, ¿no? El campamento de los filisteos aumentaba y creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Bueno, es probable que aquí también este asunto del arca, el arca, no esté hablando puntualmente del arca, porque en la versión de la Septuaginta no se menciona el arca, sino el Urim y el Tumim. Entonces, digo, por eso le dice al detén tu mano. Y es probable que por eso haga mención de que él portaba el efod. Ahías, porque en el efod se llevaba el Urim y el Tumim. Entonces, no es claro, porque las traducciones no lo... O sea, las versiones de donde se extrae la traducción tienen sus diferencias. En este pedacito, ¿no? En este detalle. Entonces quizás no esté hablando del arca como tal, sino del Urim y el Tumim, que era la manera de saber la voluntad del Señor. Y era tirar a suertes y saber, ¿vamos a la guerra o nos quedamos? Cuando él le dice, detén tu mano, porque algo está pasando allá en el campamento, espérese. Todavía no tírese porque vamos a ver qué va a pasar acá. Dice que el versículo 20, juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Pasó lo que en Gedeón.
Y es que mientras él se estaba mirando cómo hacer a toda costa para salir a la guerra, pues ya llevaban tiempo ahí. em, el Señor ya estaba haciendo lo suyo. Y no por Saúl, sino por Jonatán. O sea, la fe de Jonatán fue la victoria. Porque por la fe de Jonatán el Señor envió una confusión al campamento de los filisteos y entre ellos se mataron. ¿Quién sabe qué pasó? No sé, no sabría, no, el pasaje no lo va a describir, pero desde aquí, viendo hacia allá, estaba un caos. ¿Sí? Algo pasó y entre ellos se mataron. El caso es que dice en el versículo 21, no 20, juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Entonces ahí sí, Saúl va hasta allá a la batalla, no consulta al Señor, importante, no consulta, él dice pues, creo que esta era la señal, y va hasta allá, y habían también ahí hebreos que estaban con los filisteos, convivían con ellos, pero en ese momento se pasan para el lado de Saúl. Pusieron también 22. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Yahweh a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-aven. ¿Cómo salvó al Señor al pueblo? Sin la necesidad de nadie. O sea, nadie fue necesario en esa batalla. El pueblo solito se autodestruyó. El Señor les dio ahí un control al suprimir. Ahí no hay nada que hacer. Le dio al botón de finalizar tarea. Ahí no hay nada que hacer. Dejó oprimido el botoncito de reinicio. Ahí no hay nada que hacer. No se necesitaban muchos hombres. Pero Saúl no tenía la fe de Gedeón. Saúl no tenía la fe de los grandes jueces de Israel. Él era un cobarde. Un miedoso. Y como les decía, vamos a perfilar ese comportamiento de Saúl. Por ahora, pues se acobardó de no ver un gran número de personas con él y se quedó quieto, estancado. Se apresuró a ofrecer sacrificios de paz y a ver qué le decía el Señor. Pero el Señor solo quería una cosa de él. Ten paciencia y espera. (24) Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado la venganza de mis enemigos, sea maldito. Todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Y además de todo, pues otra vez entiendo yo, por ese afán torpe de Saúl, compromete al pueblo, a sus guerreros. Les dice: hoy vamos a vencer. Por lo tanto, nadie me va a comer de aquí hasta allá. Era una manera de presionarlos a condicionarse en un... Eso es como un juramento, ¿no? Es condicionarse en un juramento de que yo no como hasta que no venza. Y es como quien dice, si quiere comer, tiene que vencer. Es decir, a toda costa tenían que ganar. Él los conjuró a eso. Saúl conjuró a su ejército a ganar a toda costa y les quitó la comida por causa de esto. Otra vez vemos a Saúl corriendo, mirando cuánto truco le fuera posible para vencer, cohibiendo a sus propios hombres de estar bien alimentados para la guerra. ¿Sabe qué es ir a la guerra y sin comer? ¿Ir a la guerra sin comer? ¿Han visto el desafío? Cuando uno de los equipos se quedan sin comida por mucho tiempo, se empieza a evidenciar y les puede costar pues la competencia. ¿Cuánto más una guerra? En esas épocas, ¿saben cómo eran las guerras? Las guerras eran súper desgastantes. Eso no era que vas y le quitaste la cabeza a un hombre y te fuiste, no. Eran guerras de días completos, tú ahí boleando espada. Muchos hombres detrás de ti, tú peleando no solamente con espada, sino también a mano limpia. Es súper desgastante y era una pelea continua. A ver quién salvaba su propia vida.
Las guerras eran lentas, muy sangrientas. Y lo que te salvaba quizás era la inteligencia, pero también la resistencia. Así que una persona débil, poca resistencia puede dar a una guerra, ¿no? Este era de los más torpes que he visto, porque les dice vamos a vencer, por lo tanto no comen. Dice, ¿será que la idea no era comer para vencer? No, si usted vence, se gana una presa de pollo. Este sí es que sí se da garra. Si ustedes vencen, hay comida. El caso es que esto fue un problema. Dice aquí que entonces los conjuró, es decir, los metió en un juramento bajo anatema. Un juramento bajo anatema es que el que no cumpliera esto era dedicado al Señor. ¿Y qué es ser dedicado al Señor? Su muerte. Es decir, Señor, te los envío. Los mataban. Así era la forma de pensar de la gente en esa época. Y no es bíblico, no es que el Señor pidiera eso. Era la manera en que ellos pensaban que podrían ganar. Era conjurando a la gente. Y esto es algo que vemos en varios pasajes, como la gente conjuraba a otros, a su propia familia, a lo que fuera, con tal de asegurar una victoria. Entonces, pero dice que había un lugar donde había miel en el campo, ¿no? ¿Qué versículo era? 27, 26. Entró pues el pueblo en un bosque y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. Alargó la punta de una vara que traía en su mano, la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. A partir de ese momento, ojos azules. Sí. El caso es que el campo estaba lleno no sé, supongo de panales de miel, porque dice que fue a un panal de miel donde metió la vara. O sea que seguramente había algunas colmenas o algo, pero el campo estaba invadido de abejas. En el buen sentido tenían un oasis de comida dulce, deliciosa. Y pues como Jonatán se había adelantado a todos los hechos, él llega al campo y no sabía que el papá había hecho un juramento sobre su ejército. El caso es que él coge una vara y come miel y dice aquí que se le aclaran los ojos. ¿Sabes qué quiere decir que se le aclaran sus ojos? Sí, que comió. ¿Sabe cómo se siente uno cuando come? Aliviado, se siente bien, revitalizado. Eso es lo que quiere decir acá. Quiere decir, no es que le cayó la maldición. No, está hablando de que fue revitalizado. Aquí mismo se va a mencionar. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho juramento solemne sobre el pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Dice, ay papá mío, padre mío. Él pensaba locamente has hecho. Turbó el país, ¿por qué? O sea, él en vez de hacer que el pueblo fuera más fuerte y de vencer con toda los debilitó incluso más. Dice él, ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiese comido libremente del botín tomado a sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. Dice, si yo que comí un poco me siento aliviado, no habría pasado lo mismo con estos hombres y no habría sido mayor la victoria, no se hubiese hecho mayor estrago. Pues claro, no es lo mismo una persona débil que una persona fortalecida. Así que él dice, pues qué burrada, póngale 0. E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón. Pero el pueblo estaba muy cansado. Se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo se los comió con sangre, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Yahweh comiendo la carne con sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Y además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada uno su oveja y degolladlas aquí y comed.
y no pequéis contra Yahweh comiendo la carne con la sangre. Trajo todo el pueblo cada cual con su mano, su vaca, y aquella noche las degollaron allí, y edificó Saúl altar a Yahweh. Este fue el primero que edificó a Yahweh. Entonces, es que no paran las cosas que hizo Saúl. O sea, no solamente no se espera a Samuel, no solamente ofrece un sacrificio que no debía ofrecer, sino que también hace pecar al pueblo metiéndoles en un juramento que el Señor no solicitó, que no tenía ningún propósito, sino decirles, esto era como de tipo, nadie más se ve acá, el que se vaya lo conjuro, era de ese estilo, era autoritario, se tornó él. Y eso que ocasionó, no solamente que ellos estuvieran débiles para la batalla, sino que también pecaran, porque una vez que vieron la oportunidad, les pasó lo de Coffee, mi perrita, que cuando ve una vaca piensa que es una hamburguesa y se le tira. Estos vieron esos animalitos y se les lanzaron y de una vez a machetearlos y a comérselos así como fuera, a lo salvaje. Y uno dice, pero si hubiesen comido no habrían hecho eso. Así que Saúl llevó al pueblo a un extremo. Bueno, uno diría, pues que por un día, o sea, un día que uno coma, uno no va y se le tira al primer animal que ve, ¿cierto? Pero sí seguramente llevaban días de dificultad, pues no estaban en sus casas. Ellos estaban ahí en un lugar a la espera, están casi que sitiados, porque estaban, al otro lado estaban los filisteos. Y ellos no podían irse y solamente quedaban 600 personas. Pues en el último día, cuando empezaron a escuchar aquel estrago, él les dice, pues tampoco hoy comen. Solamente que ese día les dice bajo juramento. Así que cuando llegaron allá, se enloquecieron. También les dio una euforia ahí especial. Quizás una mezcla entre el sabor de la victoria, haber vencido, ver un botín tan grande, y el hambre. Y empezó la euforia y empezaron a matar y a comer con sangre. Así que Saúl dice, bueno, corrijamos esto. Cada uno traiga su animal, que lo matamos acá, ¿no? Que se derrame la sangre porque ustedes están pecando delante del Señor. Y edificó un altar allí. 36 dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos. Los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, descenderé a los filisteos, los entregarás a mano de Israel. Mas Yahweh no le dio respuesta aquel día. Entonces Saúl dijo, venid acá todos los príncipes del pueblo y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Yahweh que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiera. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo, Jonatán mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl y dijo, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Yahweh, al Dios de Israel, da suerte perfecta. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo salió libre. Entonces él dijo, vamos a ver, ¿de dónde? O sea, alguien pecó sobre el juramento que hicimos. Y vamos a ver de dónde sale el error, acá o allá. Y él tiró las suertes y cayó en él y su hijo. Y luego tira suertes entre él y su hijo y cae en Jonatán. Entonces dijo Saúl a Yahweh, da suerte perfecta, y cayó la suerte sobre Jonatán y Saúl. El pueblo salió libre y Saúl dijo, echad suertes entre mí, Jonatán y mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de la miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir? Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación de Israel? No será así. Vive Yahweh, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek, y libró a Israel de mano de los que los saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquías, y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. El nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel.
Hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Entonces, otro pecado más se suma ahí. ¿Cuál era el pecado que se suma? Y es que él metió a todo el mundo en un juramento, los metió en eso, y luego él no pudo cumplir lo que tenía que hacer en su juramento. Y él los condenó a, a muerte, y dice, aunque sea mi hijo, y resultó que el hijo era el que merecía la muerte por su torpe juramento, pero no pudo matar a su hijo, porque se lo puso el pueblo. Así que él, pero aún así él podía hacerlo, porque era rey, pero no lo hizo. Así que no cumplió tampoco uno de esos juramentos, aunque sea tenaz y terrible. El caso es que él estaba sumándose culpa tras culpa tras culpa, porque él había hecho un juramento y tenía que cumplirlo, con toda la condenación que ya le confería. Ahora se le suma que no lo hizo. Es decir, cuando algo se consideraba anatema, ya tenía un propósito, un destino. Y es lo que va a pasar en el capítulo 15 con este pueblo, del cual otra vez Saúl la embarra. Vamos a ver, capítulo 15. Después Samuel, hijo de Saúl, dijo a Saúl: Yahweh me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponerse en el camino cuando subían de Egipto. Este pueblo de Amalek, en Éxodo 17, fue un pueblo que atacó y que no permitió el libre cruce, pues, de los israelitas en el desierto. Éxodo 17, versículo 8. Recordemos un momentico esta historia. Y les atacaron por la retaguardia y mataron mucha gente. El versículo 8 del capítulo 17 de Éxodo dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Dijo Moisés a Josué: escogen unos varones, sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subían a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés la mano, Israel prevalecía, más cuando le bajaba su mano, se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él, se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada, y Yahweh dijo a Moisés: escribe esto en memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi. Dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Entonces el Señor condena a este pueblo a la destrucción por haber atacado al pueblo de Israel en su salida mientras estaban en el desierto. Entonces, este era el momento de que se hiciese venganza por ese hecho. ¿Y cómo se solicita? Dice en el versículo 2: así ha dicho Yahweh de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a la casa de Israel, oponiéndosele en el camino cruzando cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá, y vinieron Saúl a la ciudad de Amalek. Puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos apartados y salid de entre los de Amalek, para que no los destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Siguiente pecado de Saúl, ¿cuál fue? Dicen los críticos: el Señor lo condena por haber sido compasivo y misericordioso. ¿Con quién fue compasivo y misericordioso? Con el rey, con los que lideraron la matanza, con los que
finalmente, en culpa, si se trata, los que mayor culpa tendrían son los líderes, porque ellos son los que lideraron aquello. ¿Qué tipo de misericordia hizo Saúl cuando matas a millones, pero, pero preservas a uno y te quedas con su botín? No era eso realmente lo que había pasado acá. Y más allá de la cuestión de por qué el Señor ordenaría matar a hombres, mujeres, niños, ancianos y todo lo que hay, pues en un asunto de venganza, el comentario es rápido, es el Señor usó su pueblo como un instrumento de justicia, así como usa a muchos. ¿Qué quiere decir esto? Que las guerras y todo lo que pasa no están del todo desconectadas también de la voluntad del Señor, porque es una manera de traer juicio a la tierra, de traer venganza. Así que el Señor había llevado a este pueblo hasta Israel, hasta la tierra de Canaán, para tomar venganza por las acciones de estos pueblos, no solamente al haber matado hombres en el desierto, sino por lo que ellos habían hecho históricamente, ¿no? Los pueblos cananeos habían cometido cualquier cantidad de maldades, de males, de perversidades en la tierra. El Señor había enviado venganza. Pero este no obedece. Otra vez, Saúl no era un tipo obediente. Porque obedeció a medias. Y dejó libre a Agag, el rey, y tomó todo el ganado y los animales. Así que en el versículo 10 dice, vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó a Yahweh toda aquella noche, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí que se levantó un momento, dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Yahweh, yo he cumplido las palabras de Yahweh. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahweh su Dios. Por lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Este Saúl era bien, ¿cómo se llamaría? Una persona que hace esto, ¿cómo se le llama? Mm, no, este era, eh, se me olvidó el término. Descarado. El Señor le dice a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Ahorita hacemos un comentario sobre el Señor se arrepiente, él se pesa de las cosas, porque él no ha cumplido mis palabras. Y Yahweh clama al Señor, ¿cierto? Y va hasta donde Saúl. Y Saúl todo contento le dice, mira, cómo obedecimos en todo. Todo lo que el Señor me dijo lo hice. Él dice, ¿y entonces qué son estos animales? Es que el pueblo perdonó. Él dice, ¿no? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificárselas al Señor. Él dijo, pues es una buena hora, ¿no? ¿De qué sirve tener los animalitos muertos cuando podemos traerlos y sacrificárselos al Señor? Pero lo demás lo destruimos. Entonces él le dice, pues déjame decirte una cosa. Y dijo Samuel en el 17, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel. Aunque eras apenas un muchacho y nadie te conocía, ¿no te has dado cuenta que eres rey de Israel porque el Señor te ungió? Yahweh te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Yahweh, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh? Dice, si el Señor te mandó a una misión puntual porque te hizo rey, porque no te desechó ni te menospreció, te dio una instrucción, ¿por qué no cumpliste? ¿Por qué no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo? Porque codiciaste el botín. Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Yahweh. Este se justifica. ¿Cómo dices eso, Saúl? ¿Qué te pasa, Samuel? Yo obedecí, ¿no? La voz del Señor. Fui a la misión que Yahweh me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, destruir los amalecitas, pero el pueblo
tomó el botín de las vacas y ovejas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahweh tu Dios en Gilgal. Este dice, no, yo obedecí. Lo que pasa es que el pueblo trajo la gente de allá y la gente trajo los animales para sacrificárselos al Señor como una primicia de ofrenda. Yo traje al rey. Samuel dijo, ¿se complace acaso el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca? Y aquí es donde viene el título de la enseñanza, casi que como conclusión, y es, ¿tú crees que el Señor se va a complacer porque le estés presentando miles de animales para matárselos acá? ¿No crees que lo que a él le complacía era tu obediencia? ¿A él le complace, no crees que lo que le complace a él es la obediencia? A las palabras de Yahweh, la obediencia a las palabras de Yahweh. Ciertamente el obedecer es mucho mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor obedecer que dar sacrificios. Esto lo podemos ver en dos razones. Primero, desde el sentido de el sacrificio como un asunto expiatorio, ¿no? Es decir, ¿será que el Señor si hubiese podido, no habría más bien evitado que Yeshua viniese a morir? ¿Por qué fue necesario que viniese Yeshua? Por causa del mucho pecado, ¿cierto? Pues si no hubiese pecado, pues tampoco hubiese habido este sacrificio. Por lo tanto, la obediencia habría evitado el sacrificio. En otras palabras, la obediencia vale más que el sacrificio. En el sentido de que, no es que Yeshua no valga, obviamente no quiero decir eso. Lo que estoy diciendo es que el sacrificio tiene como propósito restaurar una relación dañada, restaurar algo que se rompió. Pero ¿y si de entrada no se hubiese roto nada? Si de entrada no se hubiese dañado nada para no tener que restaurarlo, pues no valdría eso más. Lo que está diciendo, pues no vale más la obediencia que estar presentando sacrificios. ¿Quién presenta sacrificios? El que peca. ¿No era mejor no pecar para no presentar un sacrificio? Y por otro lado, esa es una forma de entenderlo, o una de las caras. Y la otra es, no trates de comprar el favor del Señor con sacrificios. Es decir, ¿quieres que el Señor esté agradado de ti? Pues no pienses que por las muchas artimañas, apariencias y cosas que quieras presentarle vas a ganar el favor de Él. Solamente hay una manera, con obediencia. Porque pensado que después de la guerra el Señor estaría más feliz si Él le traía un super sacrificio. Pero lo único que el Señor le habría satisfecho de ese momento es que Saúl hubiese obedecido. No necesitaba traer ni siquiera una sola víctima. Era obedecer. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él también te ha desechado para que no seas rey. Así que le dice Samuel dice a Saúl, ya cállate. Ya no más, deja de justificarte. Como tú no quisiste prestar atención, ni has querido obedecerle, eres como un adivino, como un ídolo. ¿Qué está diciendo? Pues es lo mismo que hacen esto. Los que hacen idolatría y los que, como ídolos, idolatría. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito de un adivino y de un ídolo? ¿Qué pecado, qué tienen en común la idolatría, los ídolos, la adivinación y la rebelión? ¿Qué tienen en común? Pues que hay otro, Señor, hay otra guía, otra luz. Cuando tú no obedeces al Señor es como si sirvieras a otro Dios, como si consultaras a un adivino. Cuando uno va al adivino, ¿qué hace? Pues está buscando una instrucción, un camino, una señal, una guía, ¿cierto? Que no es el Señor, sino otra. Así que la rebelión es semejante a esto. ¿Por qué? Porque no consultas al Señor, no lo buscas, no lo obedeces, sino consultas a los ídolos, al adivino o a tu propio camino. Así que Samuel le canta la tabla a Saúl y le dice, no, el Señor buscaba era tu obediencia, no tus sacrificios. Y como te fuiste obstinado y duro, el Señor te ha desechado. Como tú lo desechaste a Él, lo menospreciaste y sus palabras no fueron significativas para ti, entonces Él también te ha desechado para que no seas rey. En el pasaje anterior, ¿qué fue lo que Samuel le dice a Saúl que el Señor desechó?
su descendencia. ¿Se acuerdan que les mencioné que se hacía referencia a sus hijos y todo eso? ¿Cuándo fue? Cuando él ofrece sacrificios. Le dice, si tú hubieses obedecido, el Señor te habría confirmado como rey para siempre. Eso hace referencia a sus hijos. Como quien dice, pues, tus hijos no, pero tú termina tu reinado. Ya después de esto le dice el Señor, no, ya no serás rey de Israel, el Señor te va a quitar prontico. Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Y él dice, ay, chanfle. Como que sí la embarré. Tenía razón Samuel. Yo he pecado, pues quebranté el mandamiento de Yahweh y sus palabras. Porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y como siempre, se justifica en el pueblo, ¿no? Es que Samuel presentó el sacrificio porque temía al pueblo porque estaba desertando, ¿no? Tengo miedo que el pueblo se me vaya, entonces los voy a meter en un juramento. Tuve miedo del pueblo, entonces tomé lo mejor del botín para que lo pudiesen presentar en ofrenda. El pueblo. Y él que tenía, y puede ser verdadero, puede que haya sido la presión del pueblo, pero es que él tenía que saber que él era ¿qué? El rey. Y él no podía doblegarse ante la presión de desobediencia al pueblo, si es que fuera así. Porque también puede ser que era él. Era él, pero él se justificaba con el pueblo. O sí, también el pueblo. Pues que él tenía que ser determinado y tener carácter para decir, esta es la voluntad del Señor. Le guste o no, pues váyase. Pero no, temía todo el tiempo. Así que él dice, se lava las manos diciendo el pueblo, y yo desobedecí porque el pueblo. Así que dice, vuelve conmigo para que, perdona pues ahora mi pecado, dice, vuelve conmigo para que adore a Yahweh. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Yahweh y Yahweh te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Volviéndose Samuel para irse, él le asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Yahweh ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Como quien dice, esto no tiene reversa. El Señor ha dicho y no se volverá. Él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Yahweh tu Dios, ¿no? Es importante ver esto, porque no dice mi Dios, ni nuestro Dios, sino tu Dios, demostrando así la gran barrera que había entre Saúl y el Señor, y cómo parecía como en los tiempos de Abraham, ¿no? El Dios de Abraham, y siempre se hablaba de un tercero, y no se veía como nuestro Dios, cosa que debía haber cambiado desde la salida de Egipto, donde el Señor dice, me la presenté a Abraham, pero también a la nación. Pero Saúl, no, al parecer no lo veía así. Entonces le rendía cuentas a Samuel, pero no tenía una relación con Dios. Cosa muy diferente de David, ¿no? Que ahí es donde uno ve por qué el Señor le perdonó un pecado a David y no uno a Saúl. La gran diferencia es que David conocía al Señor y se acercaba a él y le buscaba y estaba dispuesto a escuchar y aceptar su voluntad, aunque fuese su muerte. Saúl tenía una gran diferencia con esto. Después dijo Samuel, tráeme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Agag, el rey así con esa voz al final de cuentas esta es una palabra de temor. Yo sé lo que se me viene, pero todo está bien, ¿no? Así con la risa nerviosa. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres, ¿no? A su mamá le gusta el tinto, pues va a tomar harto. Se le dice, esto es venganza. Pero, ¿por qué? Por lo que tu pueblo le hizo a nuestro pueblo, el Señor ha ordenado venganza. ¿Qué es venganza? No es odio, no se trataba de un odio o algo así. Se trataba de lo que ese pueblo merecía por sus actos, donde era uno de esos. Pero el pecado eh, de las naciones que el Señor había ordenado destruir, era un pecado que había crecido
en mucho. Y el tiempo, este era uno más de esos, donde el Señor había utilizado esto simplemente como la excusa final para decir, pues ese pueblo ya merece ser aniquilado. Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahweh en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Samuel lloraba a Saúl y Yahweh se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Es curioso este verso, ¿no? Yahweh se arrepentía de haber puesto por rey a Saúl sobre Israel, versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Rápido, ¿qué significa esto? En un verso dice, Yahweh no se arrepiente, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Versículo 35. Y Yahweh se arrepentía de haber puesto por rey a Saúl. ¿Qué significa, ¿Qué significa arrepentirse? El arrepentimiento es volverse, ¿no? ¿Lo tenemos claro? Es cambiar. Es cambiar sobre algo en lo que sea. Sobre cualquier asunto. Es cambiar, ¿no? Es volver. Pero lo que está diciendo el verso primero es, el Señor no mentirá, no se arrepentirá de algo que Él dijo porque no se equivoca. Es decir, en Él no hay un pecado del cual Él tenga que arrepentirse, ¿cierto? Pero ¿a qué se refiere entonces que se arrepintió de haber escogido a Saúl? El punto es que no es como que, uy, se me salió de las manos, no lo vi venir. De ninguna manera, el Señor, antes de hacer todas las cosas, mejor dicho, en su plena existencia, Él siempre ha sabido todo. Así que de ninguna manera le cogió por sorpresa lo que hizo Saúl. ¿Qué se refiere entonces? Se arrepintió de haberlo escogido. Es un verso no de ese pasaje, es de muchos. En la misma, en el diluvio, en cuando el hombre, mejor dicho, en muchos pasajes dice algo así como, y le pesaba al Señor haber hecho tal cosa, o se arrepintió de haber sacado al pueblo de Egipto, o cosas así. Esta es una expresión bíblica que demuestra que el Señor estaba o se manifiesta turbado, molesto, agotado. No porque Él se agote, no porque Él se canse, sino porque sí se contrista del comportamiento humano. El Señor sí, eh, a pesar de que Él sabe todas las cosas, en el momento de que pasan y como acontecen, la Escritura muestra que esto no es como que a Él le da igual, sino que el Señor también se lamenta las cosas como pasan. ¿Quién diera a conocer al Señor como es en su plenitud, no? Pero la Escritura nos da algunos pasajes así interesantes, curiosos, y que en este caso nos podemos identificar mucho con el Señor. Y es así como uno se lamenta de cosas que pasan en la vida, aunque uno sepa que van a pasar, como por ejemplo con los hijos, ¿no? O sea, usted tiene un hijo, lo deseó, lo quiso, lo amó, y cuando él se empieza a comportar mal, aunque usted sabía que ese hijo algún día le va a embarrar, usted no se lamenta de que él haya nacido, pero sí se lamenta de su comportamiento. ¿Me hago entender? No dice, uy, como quisiera nunca haberlo tenido, o como quisiera que nunca hubiera nacido, aunque usted lo deseó. No es ese tipo de arrepentimiento, es el lamentarse por los actos que está haciendo, donde ojalá nunca los hubiese hecho. Entonces, el comportamiento humano es lamentable. Y este arrepentirse del que menciona aquí es como un lamento de haber escogido a una persona de ese tipo, ¿no? O como pensar de pronto en un Judas. ¿Se lamentó el Señor que Judas hubiese entregado a Yeshua? Claro que sí, seguramente, en ese orden de ideas. Pero así tenían que ser las cosas. Así han tenido que pasar siempre. Así que el texto no se refiere a que el Señor peque. Sería algo completamente absurdo pensar que en un solo pasaje, en par versos, hubiese una discrepancia tan grande, tan notoria, tan evidente. No era la intención del escritor hacer eso, sino decirle, el Señor te ha desechado y Él no se va a arrepentir de eso.
porque él hace como tiene que hacer. Y el siguiente pasaje dice, y se arrepintió de haberlo escogido. Entonces, no está hablando de lo mismo. Es decir, no está hablando de que el Señor hace y luego cambia, hace y luego cambia. Sino está mencionando que el comportamiento humano siempre va a pesar delante del Señor. Siempre va a pesar. Y en una manera hipotética, también se diría, pues, habría sido mejor no tener humanidad. Pero sus propósitos y su sabiduría, sus deseos, sus intenciones son mayores. Y está dispuesto a soportarlo, a perdonarlo, a aguantar todo esto. Al final de cuentas, no sé exactamente cómo él perciba todas estas cosas que vivimos. Al final de cuentas, él ya lo ha visto todo. No creo que nada le coja por sorpresa. Pues sí, la escritura nos da este dático interesante, y es que él se lamenta de eso. Así que, no porque él tenga culpa, no se lamenta de eso, que él tenga culpa sobre eso. Se lamenta de que nosotros hagamos de la manera que hacemos. Familia, que el Señor los bendiga, que aprendamos este principio de hoy, es que la obediencia vale más que cualquier cosa. Esa es la razón de la fe, la obediencia. La obediencia es la mayor demostración de amor al Señor, la mayor demostración de fe, de fidelidad, de cualquier cosa, de testimonio. Debe ser tu obediencia al Señor. Tus frutos tienen que hablar por ti en todos los asuntos de la vida, porque esto fue lo que convirtió a Abraham en la persona que ha llegado a ser hasta el día de hoy para todo el mundo, como un ejemplo a seguir. Pero no Abraham, sino sus descendientes, muchos de ellos destacados en la escritura, y por supuesto a Yeshua, quien la escritura, quien los textos narran como un hombre que se afirmó en hacer la voluntad del Señor y nada más. Quien decía, esta es mi voluntad, hacerla de mi Padre, de esto se trata todo. He venido a cumplir y hacer tu voluntad. Y por eso fue agradable delante del Señor, por eso fue perfecto. Así que si nosotros podemos prestarle atención a esto y darle mayor valor a la obediencia por encima de cualquier otra cosa, pues las cosas van a ser diferentes para todos nosotros, eso es seguro. Así que el Señor los bendiga, que tengan linda noche, Shabbat Shalom. Las palabras del Mesías siempre nos van a aterrizar, ¿no? ¿Qué dijo él? Si realmente quieren ser mis discípulos, permanezcan en mis palabras. Eso es en parafraseándolo. ¿Quieres ser discípulo? Permanece en mis palabras. ¿Quieres realmente ser mi discípulo? Permanece en mis palabras. Recordémoslo. Es así de fácil. No es cree en esto, cree en aquello, pronuncia esto, lo otro. No. ¿Quieres ser discípulo realmente? Permanece en mis palabras, dijo Yeshua. Y conocerás entonces la verdad, y la verdad te hará libre. Así que si buscamos la verdad y buscamos entender al Señor y servirle de todo corazón, basta abrir nuestros oídos, escuchar bien y esforzarnos en obedecer, esforzarnos en hacer la voluntad de Él y no como Saúl, esforzarnos en hacer algo que el Señor no ha dicho y entonces luego Él nos pida cuenta sobre ello. Que tengan todos una linda noche. Shabbat Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah.
Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey